Hoy me he traído una herramienta muy importante para hacer el vídeo. Esta. ¿Por qué? Porque vamos a cocinar. Vamos a hacer recetas. Recetas para hacer las derivadas. No vamos a ver nada teórico. Todo va a ser práctico y lo vamos a hacer pues a base de las tablas de derivadas para que puedas resolver cualquier problema que te puedan plantear en un ejercicio. Eso sí, si tienes curiosidad teórica, ya sabes que está el vídeo de conceptos de derivada que por supuesto te recomiendo que veas. Pues nada, vamos a cocinar. Pues vamos a ver esas recetas para hacer los cálculos con derivadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver de dónde sale la tabla de derivadas que luego vamos a utilizar. Entonces, hay que hacer una demostración de por qué se llegan a esos valores de derivadas. Hay dos maneras de demostrar. Una es haciendo simplemente la definición de derivada, que como sabemos es f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la f de x más h, siendo h un intervalo muy pequeñito, por eso el h tiende a 0, menos f de x partido por h. Aquí está simplemente la definición. Otras derivadas se demuestran con la función recíproca, pero aquí, como son más concretas, no vamos a verlo, además sería meternos en teoría. Así que vamos a ver cómo se hace esto, por si en algún ejercicio nos lo pudieran preguntar, y vamos a coger como ejemplo la función potencia, sería x elevado a n, y n sabemos que es un número racional. Vamos a aplicar aquí directamente esa definición, es el límite cuando h tiende a 0, como es f de x más h, pues será x más h elevado a n menos x a la n, partido por h. Si fuera el seno, pues sería seno de x más h menos seno de x. Si fuera el logaritmo neperiano, logaritmo neperiano de x más h menos logaritmo neperiano de x. Siempre el procedimiento es el mismo. Entonces, vamos a hacer aquí el igual, porque va a ser un poco largo al principio. Es el límite cuando h tiende a 0, y ahora tenemos que desarrollar esto por el binomio de Newton. Sería al límite cuando h tiende a 0 de n sobre 0 es 1, así que 1 por x a la n. N sobre 1 es n, así que sería n por x a la n menos 1 por h. Como la h tiende a 0, pues toda esta parte de aquí del binomio va a tender a 0. Y por tanto, lo que nos queda es n por x a la n menos 1. Claro, esto es la derivada. Porque si yo, por ejemplo, tengo f de x igual a x, pues simplemente aplicando la fórmula de la potencia sería f' de x, lo que haría sería, aquí hay un 1, ¿vale? Entonces sería, aquí pondría el 1 por la x que multiplica al 1 y le quitaría 1, con lo cual sería 1 por x a la 0, que sería igual a 1. La derivada de x es 1. La constante, la función constante, pues podemos hacerlo de la misma manera. Vamos a suponer que f de x sea igual a k, que es una constante. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, esto es igual, si f de x es igual a k, valga lo que valga la x, pues esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de k menos k partido por h, y k menos k es 0, 0 partido por h es 0. Luego entonces, la derivada de cualquier constante es 0. Bueno, el objetivo de esto era ver cómo se va construyendo la tabla, que es lo que de verdad nos interesa y que es lo que ahora mismo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la tabla de funciones. Tenemos para la función potencial, que ya hemos visto, pues ya sabemos cuál es su derivada. Para las funciones exponenciales, pues esta derivada es muy curiosa porque la de e a la x tiene la misma derivada, e a la x,
Si es a elevado a x, es decir, está con otra base distinta de, hay que añadir una constante que es el neperiano de a. Las logarítmicas, pues pasa un poco lo mismo, muy importante, aquí el logaritmo es la función que se invierte, y si el logaritmo es en base a, pues tenemos que tener en cuenta que es 1 partido por neperiano de a, una constante antes. Seno de x, pues vemos las trigonométricas y las trigonométricas inversas. Yo lo que recomiendo es fichas de memoria. En este caso, lo que tenemos que hacer es, pues si queremos aprender esto en poco tiempo y no nos queremos entretener en ver cómo son las demostraciones que he visto antes para todo el resto de funciones, entonces pues tenemos aquí una tabla que son pues básicamente 11 funciones. Entonces lo mejor es proponerse unas fichas de memoria y simplemente ver si se recuerdan, se aprenden y ya está. Entonces, ¿cómo se hace la derivada de una suma de funciones? Bueno, pues esto es la derivada de cada una de las funciones. Bueno, este es sencillo. Entonces, si por ejemplo tenemos igual a seno de x y g de x igual a 4x, por poner un ejemplo, entonces si yo quiero hallar cuál es la derivada de seno de x más 4x, quiero hallar su derivada, pues lo único que tengo que hacer es hacer la derivada del seno de x más la derivada de 4x. Y esto es igual, la derivada del seno, consultamos con la tabla, es el coseno de x. Y la derivada de 4x, tenemos que acordarnos de que es la función potencial, lo podríamos hacer así. Ahora veremos lo del 4, pero es 4. Porque la derivada de x es 1. Otro, en vez de gx, por si no se ve claro, pues si hacemos f de x igual a neperiano de x y g de x igual a 2, que esto sí que lo hemos visto ahora, pues esto sería igual, si queremos hallar la derivada de la suma, pues sería igual a la derivada del logaritmo neperiano más la derivada de la función constante. Y esto es igual a 1 partido por x, derivada del neperiano, y la derivada de la función constante es 0, con lo cual esto sería igual a 1 partido por x. El producto es un poco más complicado. En la suma ya hemos visto que se hacía así directamente, pero la derivada del producto, f por g' de x, a diferencia de lo que pasa con las funciones que se multiplican, aquí hay que hacer algo diferente. Y es lo siguiente, hay que tener en cuenta esta regla. Es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, ojo al error. F de x es la derivada del producto es la derivada de uno por la derivada de otro. Porque como esto pasa en la multiplicación de funciones, pues yo lo hago así. Pues no, esto se hace de esta manera. Esta fórmula también sale de lo que hemos visto de la definición de derivada. Haciendo pues unas operaciones, pues se llega a eso también. Lo que pasa es que es mejor aprendérsela de memoria. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos f de x igual a x y vamos a hacer g de x igual al arco seno de x. Así que vamos a tener que consultar las tablas. Bueno, pues entonces si queremos ver cuál es la derivada de la función x por arco seno de x, pues esto es igual. Y yo recomiendo que lo pongamos así, vayamos paso por paso, porque si no nos vamos a confundir. Derivada de la primera función, aunque la sepamos, pero vamos a dejarlas indicado, por la segunda función sin derivar, el arcoseno de x, y ahora le sumamos la derivada de la segunda función, la derivada del arco seno de x, por la primera función sin derivar, la x. Y esto es igual, la derivada de x, pues lo hemos visto antes, es 1 por arco seno de x, más la derivada del arcoseno, pues nos vamos a las tablas y vemos que es 1 partido por raíz de 1 menos x cuadrado, por x. Y ya está.
así se calcula. Un caso muy interesante que nos ha salido en el ejemplo anterior es cuando una de las funciones, por ejemplo la f de x, es igual a una constante. Imaginemos que es igual a una constante y la g de x pues es cualquier g de x. Vamos a ver qué pasaría. Entonces, si hacemos la derivada de k por g de x, esto sería igual, aplicamos la fórmula derivada del primero por el segundo sin derivar, más derivada del segundo por el primero sin derivar. Y esto es igual. La derivada de una constante 0 por g de x es igual, aquí voy, para que quede más bonito, los cambio de orden, 0 por g de x más k por g' de x. Como esto es 0, pues esto es igual a k por g' de x. Con lo cual, cuando nos encontremos una constante que multiplica a una función, podemos sacar la constante, por decir así, y multiplicarla por la derivada de la función. Bueno, esto de forma práctica es lo siguiente. Si yo tengo f de x igual a 3x, pues entonces f' de x es igual a 3, que lo dejo igual, y ahora la derivada de x, que en este caso es 1, pues sería 3. Ahora, que tengo, por ejemplo, g de x igual a 4 por el neperiano de x, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es g' de x es igual, el 4 lo dejo fuera, no le afecta a la derivada, como hemos visto al hacer el producto, por la derivada del neperiano de x, que es 4 por 1 partido por x. El cociente, pues también tiene una fórmula especial, que también sale de la derivada, es decir, de la definición de derivada que hemos visto al principio. Entonces, si yo lo que me planteo hacer es f partido por g' de x, la derivada de un cociente de funciones, pues esto tiene una fórmula. Entonces, para recordarla bien, es parecida a la del producto, pero tenemos que hacer aquí derivada del primero por el segundo sin derivar, y ahora aquí hay que acordarse, esto es un menos. Parecida a lo de las potencias que cuando multiplicamos potencias se suman, cuando se dividen se restan. Bueno, pues si nos vale para recordarlo, lo podemos hacer así. Arriba la fórmula es igual, pero abajo hay una cosa importante que es la g de x al cuadrado. Esa es la fórmula. Así que, si por ejemplo nos piden hallar cuál es la derivada del seno de x partido por x, bueno, pues lo que hacemos es, como siempre, de forma ordenada. Esta va a ser nuestra f, esta va a ser nuestra g. Entonces, hacemos la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y ahora lo dividimos por el segundo al cuadrado, o sea que sería por x al cuadrado. Y esto es igual. La derivada del seno, coseno. Coseno de x por x, menos la derivada de x, 1, menos seno de x, partido por x al cuadrado. Y esta es la función derivada. Esta es la función de cociente. La siguiente operación que tocaría derivar sería la composición de funciones. Para la composición de funciones he dejado un vídeo específico con el método de los contenedores para entender bien cómo funciona tanto la composición como la derivada. Pero como andaremos con prisas, entonces si las funciones son sencillas se puede aplicar esta tabla que adjunto, que vienen casi todas las tablas de derivadas, que es la misma tabla de derivadas, lo único que en vez de tener a la x, lo que tenemos es una función. Aprendiéndonos estas, pues casi tenemos resuelto gran parte de los problemas de derivadas. Parecería muy difícil de aprender la tabla, pero es sencilla, porque acordémonos, en la primera tabla teníamos la f de x es igual a x elevado a t. Bueno, pues ahora en vez de la x tenemos una f de x. La e a la x, pues en vez de eso, e a la f de x. La a a la x, pues a la f de x. Es decir, estamos sustituyendo la x por una f de x. Pero todas las funciones son iguales, o sea que sabiéndose la primera tabla, nos sabemos también la segunda. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Pues que cuando tenemos una función, en vez de la x, aquí por ejemplo, en la función potencial, pues ¿cuál era la derivada? Pues hacíamos t, lo pasábamos aquí, y luego era t a la menos 1, restábamos 1.
Vale, pues aquí con la función hacemos exactamente lo mismo. Ponemos aquí t, le ponemos el t menos 1, pero siempre hay que acordarse de multiplicar por la derivada de la función. Es decir, aquí haríamos, cuando era la derivada de e a la x, pues haríamos que la derivada de e a la x era e a la x. Aquí también va a ser e elevado a f de x, pero hay que acordarse siempre de multiplicar por la función. En cualquiera, imaginemos, pues la derivada de la tangente, que tenemos aquí la f igual a la tangente de x. Bueno, pues la derivada de la tangente es 1 partido por coseno cuadrado de x. Pero si lo hacemos con una función, será igual a 1 partido por coseno cuadrado de la función. Pero luego hay que acordarse de multiplicar por la f' de x. Y yo recomiendo lo mismo. Con las fichas de memoria se puede incluir tanto la tabla con las x como con las f de x. Conviene que se aprendan, porque luego siempre hay dudas. Pues aquí, por ejemplo, en el logaritmo, pues aparece el 1 partido por logaritmo de a, pero claro, aquí en la potencia, pues está multiplicando, entonces aquí el seno, la derivada es el coseno, pero aquí hay que cambiarle el signo. Aquí pues este es 1, pero este es menos 1. Es mejor memorizarlas y así no tendremos ninguna dificultad. Vamos a ver cómo se aplican. Entonces yo, por ejemplo, tengo la función, imaginemos, función f de x, vamos a hacerlo en el caso de la potencial, igual a 3x más 2 y lo voy a elevar al cubo. Vale, pues si aplico la fórmula, f' de x, lo que me dice es que esto es igual. Lo que tengo arriba al 3, dejo aquí la f de x, 3x más 2, como he restado 1, pues esto es al cuadrado, y ahora tengo que multiplicar por la derivada de 3x más 2. Y esto es igual a 3 que multiplica a 3x más 2 al cuadrado por la derivada de 3x más 2 es una suma. Entonces la derivada de 3x es 3, porque hemos visto que no le afecta el 3 a la derivada, y la derivada de x es 1, y la derivada de una constante es 0, por lo tanto esto es 3. Pues nada, multiplico por 3. Tengo una función, f de x, igual a 2 elevado a seno de x. Bueno, pues entonces la f' de x va a seguir siendo igual a 2 elevado a seno de x, a de f de x, pero acordémonos por el neperiano de 2, y luego tenemos que multiplicar por la derivada del seno de x, que en este caso es e coseno de x. Bueno, otro ejemplo más fácil, f de x igual a, imaginemos, e elevado al arcoseno de x. Bueno, pues entonces f' de x es igual, aquí tengo la e, aquí tengo la f de x. Vale, pues es lo mismo, es igual, hago aquí la fórmula, e a la f de x. Pues nada, e elevado a arco seno de x. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada del arcoseno, y esto es igual a e elevado a arcoseno de x por 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Otro ejemplo, voy a hacer algunos más, pero estos yo creo que ya se pueden pasar rápido, pues para que tú pares el vídeo y en el momento en que quieras te detengas en la parte que necesites. He terminado pues todas las recetas que queríamos cocinar hoy. Espero que te ayude pues a afrontar todos estos ejercicios de derivadas. Nos vemos.